Amén. Tomen asiento. Qué lindo día. Hemos hecho algo que nunca hemos hecho en este local, pero afuera hay un ambiente totalmente diferente. Amén. Y aquí adentro estamos gozando. Vamos a hacer esto, esta sesión, vamos a tener que estar exacto en la hora para hacer un break entre los dos. A las 11 vamos a terminar para hacer un break, mujeres y hombres a la vez. Volvemos a las 11:30 puntual para que podamos luego entrar la segunda sesión. La primera sesión, no tengo que hablar mucho más. Lo único que le puedo decir es, si usted no ha oído todas las enseñanzas de Pastor Lafayette Scales, consigue el cassette. Yo ya lo voy a conseguir y escuchar porque había tanta carne. Y no digo carne de vaca, estoy hablando de carne de elefante. Estoy hablando de carne de mamut, estoy hablando de carne, pero carne ha habido en sus enseñanzas. Y una vez que usted escucha la enseñanza y vuelve a escucharlo, sale más y más y más de lo que él ha estado enseñando. Amén. Vamos a recibirlo con un aplauso, el pastor Lafayette Scales con nosotros. Hey. Yes, sir. God bless you. Glory to God. We thank the Lord once again for the opportunity He's given unto us to minister unto you. Una vez agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de ministrarles a ustedes. And we glorify the Lord Jesus Christ for the men of God that have gathered here over these days together. Y nosotros glorificamos el nombre del Señor por todos los hombres de Dios que han estado viniendo estos días. We do honor the man of God, Pastor Robert, for the great work that he is doing. Honramos también al hombre de Dios, al pastor Robert, por la gran obra que está haciendo aquí. And for all of the men of God who have brought their men to these events over these days. Y por todos esos pastores, hombres de Dios que han estado trayendo a estos hombres para este evento. Our prayer for you is that your life will never be the same because of what we will see and experience here. Y mi oración para ustedes es de que sus vidas nunca más sean las mismas por lo que han tenido oportunidad de ver y de experimentar en estos días. Our preaching and our teaching is always for changed lives. Porque nuestra enseñanza y nuestra predicación es siempre para expresar cambios de vida. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Let's open our Bibles this morning. Abramos nuestras Biblias en esta mañana. To Matthew chapter 19 verse number 3. A Mateo el capítulo 19. Mateo capítulo 19. Verse 3. 19, verso 3. 3. Dice la palabra de Dios. Read 19:3 through verse number 8. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Last night, as Pastor Watkins ministered about the responsibility of a husband, ayer el pastor Watkins nos estaba hablando acerca de la responsabilidad del esposo en el matrimonio. And how man and woman represent the Christ Church relationship. Y cómo el hombre y la mujer representan la relación de Cristo con su iglesia. I believe that it's important for every man to understand what God thinks about being a husband. Yo creo que es muy importante que todo hombre sepa lo que Dios piensa acerca de lo que es ser un buen esposo. And so this morning we would like to look again at the marriage unit. Así que una vez más en esta mañana queremos ver lo que habla la palabra de Dios en cuanto a la unidad matrimonial. We will call this message the perfect marriage.
titularemos este mensaje El matrimonio perfecto. When we look at this particular text, Cuando miramos este texto en particular, Jesus is having a leadership meeting. Jesucristo está teniendo una reunión de liderazgo, The Pharisees were leaders of the Jews, porque los fariseos eran líderes de los judíos and Jesus is a leader announcing the kingdom of God. y Jesucristo asimismo es un líder que estaba anunciando el reino de Dios. Leaders have to have the ability to address contemporary issues. Y los líderes pues tienen la habilidad de poder pues tratar temas contemporáneos o que son de necesidad pública en ese momento. And Jesus is now covering a issue that was a hot topic in the days that he lived in. Y Jesucristo en ese momento estaba tratando un tema que en ese momento, en los días de Jesús, era un tema bastante controversial. There was a lot of dialogue about whether a man could divorce his wife for any reason. Había una serie de diálogos que iban y venían en cuanto al asunto de que si un hombre podía divorciarse de una mujer por cualquier razón. In verse number 3, Jesus was asked by the Pharisees, can a man put away his wife for any reason? Así que en el verso 3 los fariseos le lanzan la pregunta y le dicen: Jesucristo, ¿puede acaso un hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón? There were two popular rabbis in the day of Jesus. Habían dos rabinos muy populares en los tiempos de Jesús. Rabbi Hillel said you could divorce your wife for any reason. El rabí Elaya decía que tú podías divorciarte de tu mujer por cualquier razón. And Rabbi Shammai said that you could only divorce your wife for immorality. Y Shammai, el rabino Shammai, decía: no, tú solamente puedes divorciarte de tu mujer por un asunto de inmoralidad. The leaders were expecting Jesus to come into agreement with one of these views. Así que los líderes, los fariseos, estaban esperando que Jesucristo se parcializase con una de estas dos posiciones. But when Jesus answers their question, he does not come into agreement with the rabbis. Pero cuando Jesucristo lanzó su respuesta, él no estuvo de acuerdo con ninguna de estas dos posiciones, He appeals to the word of God for his answer. sino que él se fue a la palabra de Dios para responder estas preguntas. Jesus understood that God our Father created the marriage relationship. Jesucristo entendió que Dios nuestro Padre había sido el creador de la relación matrimonial. And so his word should be the final word on what marriage should be like. Así que la palabra de Dios debería de ser la palabra final en cuanto a lo que un matrimonio debería de So in ser. verse number 4, Jesus says, have you not read Así que en el verso 4 Jesucristo les dice: ¿acaso ustedes no han leído? that he which made them in the beginning made them male and female? ¿No habéis leído que Él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? I believe that whenever men do not read the word of God, Yo creo que cuando un hombre no lee la palabra de Dios, they build their families based on presumption ellos empiezan a edificar sus familias basados en una presunción, rather than building their families based on truth. en vez de estar edificando o construyendo sus familias basados en una verdad. Notice Jesus did not say, have you not heard? Jesucristo, dense cuenta que Él no les dice: ¿no habéis escuchado? But he said, have you not read? No, Él les dice: ¿acaso no habéis leído? I believe that it is critical for men of God in the 21st century Yo creo que es crítico el hombre de Dios en este siglo that we go back and we begin to read the word of God que nosotros retornemos a leer y ponernos a leer la palabra de Dios and begin to discover what God says about a marital y relationship. empecemos a descubrir lo que Dios dice en cuanto a las relaciones matrimoniales. When Jesus begins to talk about marriage, Cuando Jesucristo empezó a hablar acerca del matrimonio, in verse number 4, he says that in the beginning he made them male and female. en el verso 4 Jesucristo dice que en el principio Dios los creó, varón y hembra los creó. Jesus is my model for a man. Jesucristo es mi modelo para el hombre. Jesus is my model for a husband. Jesucristo es mi modelo para esposo. Jesus is my model for a father. Jesucristo es mi modelo para padre. And Jesus is my model for leadership. Y Jesucristo es mi modelo para liderazgo. And when Jesus talks about marriage, Y cuando Jesucristo habla acerca del matrimonio, he goes all the way back to the beginning. Él se va hasta el mismo principio de los tiempos. Genesis
chapter 1 and Genesis chapter 2. Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. That's why I call it the perfect marriage. Por esto yo lo llamo el matrimonio perfecto. Because only in Genesis chapter 1 and 2 do we see marriage before sin. Porque solamente en Génesis 1 y Génesis 2 vemos el matrimonio, la institución matrimonial antes del pecado. So we understand marriage as God intended it, not as the consequence of sin. Así que ahí es donde podemos recién entender cómo es que Dios lo planificó, la vida matrimonial, y no después del pecado. Verse number 4 says, in the beginning he made them male and female. Verso número 4 dice pues que en el principio varón y hembra los creó. That gives us our first principle of marriage. Y aquí nos da el primer principio para la vida matrimonial. To have a marriage, Para poder tener un matrimonio, you need a male tú necesitas un varón and a y female. tú necesitas una mujer. Two males don't make a marriage. Dos hombres no hacen un matrimonio. Two females don't make a marriage. Tampoco dos mujeres hacen un matrimonio. A male and an animal don't make a marriage. Un hombre y un matrimonio, un hombre y un animal no hacen un matrimonio. But in the beginning, Porque en el principio he made them male hizo el varón and female, e hizo la mujer. and that's God's ideal of marriage. Y ese es el ideal de Dios para el matrimonio. Have you not read? ¿No habéis leído acaso? It's important that we read, Es importante que leamos. because if we do not read, Porque si no leemos, then we will struggle with political issues. entonces vamos a sufrir con los temas políticos. We will struggle with contemporary thought. Vamos a empezar a tener problemas con pensamientos contemporáneos. But from the beginning, it was not so. Pero en el principio no era así. So when Jesus talks about marriage, Así que cuando Jesucristo habla acerca del matrimonio, he does not use a fallenness principle, Él no utiliza un principio de la naturaleza caída, but he looks at the original model, sino que Él mira al modelo original, which should be the model that we are striving towards. el cual debería ser el modelo por el cual nosotros deberíamos de perseguir tener en nuestras vidas. In verse number 4, he says he made them male and female. En verso número 4, pues dice, varón y hembra los creó. And in verse number 5, he says, for this cause shall a man leave his father and mother and cleave unto his wife, and they two shall be one flesh. Y verso 5 dice, y por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Verse number 6 says, they're no longer two, but one flesh, and what God therefore has joined together, let not man put asunder. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. These leaders then asked the question, why did Moses then command us to put away our wives? Estos líderes no preguntaban por qué fue que Moisés nos ordenó, nos permitió que pudiésemos divorciar a nuestras esposas. In verse number 8, Jesus said, because of the hardness of your hearts, Moses permitted you to put away your wives, but from the beginning it was not so. Sin embargo, en el verso 8 Jesucristo directamente les dice, fue por la dureza de vuestro corazón que Moisés permitió que existiese la carta de repudio o de divorcio, más al principio no era así. I think that it is important for us to understand that there is a pattern that God set forth at the beginning. Yo creo que es importante que nosotros nos demos cuenta que se ha establecido un patrón o un modelo desde el principio de la creación. That Jesus said in the beginning he made them one. Y que Jesucristo dijo este principio, lo dijo así Jesús, en el principio eran uno. They were one together in their thought. Eran uno solo en su pensamiento. When the male and female came together, they became one new unit in marriage. Cuando el hombre y la mujer se unían, se convertían en una unidad. And the purpose of God was for them to walk in agreement, Y el propósito de Dios es de que ambos caminasen de común acuerdo, which is called a place of power. lo cual también se conoce como el lugar de poder. The place of agreement is the place of power. Porque el lugar del común acuerdo siempre será el lugar donde habrá gran poder. When you and I agree,
Cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo, we release the power of God. nosotros desatamos el poder de Dios. The Bible says if any two of us shall agree, La Biblia dice, si uno de nosotros nos pudiésemos poner de acuerdo, touching on anything in the earth, cualquier cosa que toquemos aquí en la tierra, it shall be done of the Father which is in heaven. será hecho por el Padre que está en los cielos. Ecclesiastes teaches us two is always better than one. Eclesiastés también nos enseña que siempre son mejor dos que uno solo. One can chase 1,000, but two can put 10,000 to flight. Uno puede cambiar a 1000, pero dos pueden hacer huir a 10,000. And a threefold cord is not quickly broken. Y una cuerda de 3 dobleces no puede ser rota fácilmente. The original marriage was a man and a woman and God, El matrimonio original era un hombre, una mujer y Dios. and they were one in agreement with the plan and the purpose of Y God. ellos estaban en un solo común acuerdo con los propósitos y los planes de Dios. Marriage is like a triangle. Porque el matrimonio es como un triángulo. God is at the top, Dios está en la punta male and female are at the bottom. y el hombre y la mujer están en la parte baja. As they grow into Y God, mientras más se van acercando y creciendo en Dios, they grow into one another, ellos van creciendo en su unidad el uno con el otro, so that they can become one together para que se puedan convertir en uno solo los tres, in the will, the plan, and the purpose of God. en la voluntad y en el plan y en los propósitos de Dios. The Bible calls it one flesh. La Biblia lo llama una sola carne. It's one together Es uno junto as one unit en una unidad with these complementary components con estos componentes complementarios called male and female. que se llama varón y mujer. I believe in the 21st century, Y yo creo que en este siglo XXI so many marriages fail today hay demasiados matrimonios que fracasan hoy en día because we have not read. debido a que no hemos leído. When we do not read, Y cuando nosotros no leemos, it's like buying a new vehicle es como cuando tú compras un automóvil nuevo or a new appliance o un artefacto eléctrico nuevo and never reading the owner's manual. y nunca lees el manual del propietario. Everything that's ever created Porque todo lo que alguna vez ha sido creado has an owner's manual tiene un manual de funcionamiento to sustain its life, para sostener la vida de ello its proper use, y para que podamos mantenerlo en buen uso and its proper y maintenance. también en su buen mantenimiento. Necesitamos ese manual del usuario. If we don't read the owner's manual, Pero si no leemos el manual del usuario, we will abuse the appliance. entonces vamos a abusar ese aparato electrónico, It will have short life, va a tener una vida muy cortita and it will not operate in its maximum potential. y tampoco va a operar en su máximo potencial. God created man with an owner's manual. Y Dios creó al hombre con un manual de usuario. His owner's manual is called the Bible. Y el manual del usuario para nosotros se llama la Biblia. It will cause you to have long life. Y hará que tú puedas tener una vida larga. It will help you to operate in maximum Y potential. te ayudará a operar en potencial al máximo. It will give you good Y te success. dará buen éxito. Let's read the beginning. Entonces, leamos el principio. And as we read, we might pick up some principles that will help us in our Y marriage. mientras leemos, aprenderemos algunos principios para If nuestra you vida are a man in matrimonial. here that is unmarried, Y si usted es un caballero que no está casado, one day you may be married. un día tal vez te casarás. So this instruction will help you in the future. Así que esta instrucción te ayudará en el futuro. Let's read Vayamos a leer Genesis chapter 1 verse 26. Génesis capítulo 1 verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. In this particular passage, En este pasaje en particular, God is exercising his creative ability. Dios está ejercitando su habilidad creadora. There are 4 laws of creation. Existen 4 leyes de la creación. Everything that God wants to make, Todo lo que Dios quiere crear o hacer, he first determined what he wants to make Él primero determina lo que Él quiere hacer o and crear. what he wants it made out of. Y luego también de qué cosa o de qué material lo quiere crear. I'll repeat it again. Everything God wants to make, Todo lo que Dios quiere crear, he first determined what he wants to make primero Él decide qué cosa es lo que va a crear. and what he wants it made out of. Y luego decide con qué material lo va a hacer. So when God created the stars, Así que cuando
cuando Dios creó las estrellas, He determined He wanted them made out of the gases in the sky. Él determinó que estas estrellas fuesen creadas con los gases de la atmósfera. When He created plants, Cuando Él creó las plantas, He determined He wanted them to be made out of the dirt. Él determinó que las plantas deberían de salir del material de la tierra. When He made land animals, Cuando hizo los animales de la tierra, He determined He wanted them made out of the soil. Él determinó que estos animales creciesen del subsuelo. When He wanted to make sea creatures, Cuando Él quiso crear los animales del mar, He made them out of the soil below the sea. Él los creó del profundo del mar. Everything that God wants to make, Así que todo lo que Dios quiso hacer, He first determined what He wants to make Él primero determinó qué cosa es lo que Él quería crear, and what He wants it made out of. y número dos, de qué material Él lo quería crear. The second law of creation Ahora, la segunda ley de creación is God speaks to the thing He wants it made out of, es que Dios hablaba a esa materia prima, a ese material, and out of what God speaks to comes what God said. y de lo que Dios habló a esa materia prima salió lo que Él quería So crear. God wanted the stars made out of the gases in the sky. Así que si Dios quería las estrellas que fuesen creadas del gas de la atmósfera, And He speaks to the gases in the sky. Él tuvo que hablarle primero a los gases de la atmósfera. And out of those gases comes what God Y says. de esos gases de la atmósfera salió lo que Dios estaba ordenando que se crease. When God wanted to make plants, Cuando Dios quería hacer las plantas, He speaks to the earth. Él le habló a la tierra. And out of the earth comes what God Y says. de la tierra salió lo que Dios estaba diciendo. When God wanted to make land animals, Cuando Dios quería hacer animales de la tierra, He speaks to the soil. Él le habló al subsuelo. And out of the soil comes the animals God Y de ese says. subsuelo salieron los animales que Dios declaró. When God wanted to make sea Cuando creatures, Dios quería hacer los animales del mar, He speaks to the soil and the sea. Él le habló a lo profundo del mar. And out of the soil of the sea comes what God Y says. de lo profundo del mar salió lo que Dios estaba diciendo. Whatever God wants to make, Así que lo que Dios quiere crear, He always determines what He wants to make Él primero siempre determina primero qué cosa es lo que Él quiere crear. and what He wants it made out of. Y luego con qué materia prima Él va a utilizar. And then He speaks to what He wants it made out Y of. luego Él le habla a la materia prima And out of what He speaks to comes what God says. y de lo que Él le habló a la materia prima sale lo que Él quiere crear. The third law of creation La tercera ley de la creación is that everything must stay attached to where it came from es que todo tiene que estar atado de donde provino for it to live. para poder vivir. When you take a star out of the sky, Cuando tú sacas una estrella fuera de los cielos de la atmósfera, it will die esa estrella dejará de vivir. because you have to stay attached to where it comes from Porque tú tienes que mantenerte atado de donde vino for it to live. para poder vivir. When you take an animal, Cuando tú tomas un animal, he must stay attached to the soil él tiene que seguir atado, tiene que permanecer en esa tierra for him to live. para que él pueda vivir. Put an animal in water Si tú pones ese animal de la tierra en el agua, and he will die. ese animal morirá. A plant must stay attached to the soil for Una it to planta live. igualmente tiene que estar ahí plantada, atada al subsuelo para poder Take a plant sobrevivir. out of the soil La sacas esa planta de sus raíces del subsuelo and it will die. y esa planta morirá. Sea creatures have to stay attached to the sea. Igualmente los animales del mar para poder vivir tienen que seguir atados desde donde vinieron. Take a sea creature out of the sea Porque tú sacas un animal del mar fuera del mar and it will die. y ese animal morirá. The third law of creation La tercera ley de la creación is entonces that everything has to stay attached to where it came from for it to live. es que para poder vivir toda cosa creada desde donde nació The tiene que fourth permanecer law, ahí. the fourth law of creation, Ahora, la cuarta ley de creación where everything was created from, es que desde la materia prima de donde fue creado este ser, there is always components in the creation siempre habrá componentes en la creación de esa materia prima, based on where it came from. basado de dónde vino. Everything that's inside of a star you can find in outer space. Por ejemplo, todo lo que compone una estrella, todos los componentes de esa estrella, usted los puede encontrar en la atmósfera. Everything that's in a plant you can find in the soil. Todos los componentes de una planta, tú los puedes encontrar esparcidos en el subsuelo. Everything that's in an animal you can find in the soil. Todos los componentes que podemos encontrar en un animal, tú los puedes encontrar en la tierra.
Everything that you find in a sea creature, you can find those components in the sea. Igualmente, todos los componentes que tú encuentras en una criatura del mar, tú puedes encontrar estos componentes también en el océano. In Genesis chapter 1 verse 26, Y en Génesis 1:26, God is now exercising his creative principles. Dios ahora se sigue ejercitando su poder de creación. But this time he is not creating stars. Pero en este momento ahora ya no está creando estrellas. This time he is not creating fish. Tampoco está creando los peces del mar. This time he is not creating Ni plants. tampoco está creando las plantas de la tierra. This time he's not creating Ni animals. tampoco los animales de la tierra. He says, let us create man Sino que Él dice, creamos, hagamos al hombre in our image a nuestra imagen and after our y a likeness. nuestra semejanza. Everything God wants to create, Todo lo que Dios quiere crear, he first determined what he wants to create, primero Él determina lo que Él quiere crear. and he determines what he wants it created out of. Y luego Él determina cuál va a ser la materia prima que Él va a usar. Man was created from the stuff God is made out of. El hombre fue creado de la materia prima que tenía Dios dentro de él. John chapter 4 verse 24 Juan 4:24 dice says God is a spirit, que Dios es un espíritu and they that worship him y aquellos que le adoran, por lo must tanto, worship him in spirit and in truth. deben de adorarle en espíritu y en verdad. The second law of creation La segunda ley de creación is God always speaks to the thing he always speaks to where he wants a thing created from. Él siempre habla a la materia prima, la segunda ley de creación, Él siempre habla a la materia prima con la cual Él quiere crear ese ser. And out of what God speaks to comes what God Y says. por lo tanto de lo que Dios habla, sale lo que Dios quiere crear. When God wanted to make man, Cuando Dios quiso crear al hombre, he speaks to himself. Él se habló a sí mismo. And out of God's self, Y de Dios mismo, out of his spirit, de su espíritu como materia prima, he brings forth this man. Él hizo crear al hombre. Now everything has to stay attached to where it came from. Y por lo tanto toda cosa debe de mantenerse atada de donde vino, de su materia prima, For it to live. para poder vivir. Take a star out the sky, Sacas la estrella de los cielos it will die. y esa estrella dejará de ser. Take a plant out the soil, Sacas una planta del subsuelo, it will die. esa planta morirá. Take an animal off the soil, Sacas al animal de la tierra, it will die. él morirá. Take a fish out of the water, Sacas al pez del mar, it will die. él morirá. Take man away from God, Arranca al hombre fuera de Dios and he will die. y él morirá. That's why salvation is not an option. Por esa razón la salvación no es una opción. For the sky is not an option for a star. Porque el cielo no es una opción para la estrella. The soil is not an option for a plant. Ni tampoco el subsuelo es una opción para escoger para la planta. The earth is not an option for an animal. Ni tampoco la tierra para el animal. And the water is not an option for a Ni fish. tampoco el mar es una opción para el pez. And God is not an option for a Y man. por lo tanto tampoco Dios es una opción para el hombre. The stars need the sky. Las estrellas necesitan del The cielo. plants need the Las soil. plantas necesitan el subsuelo. The animals need the earth. Los animales necesitan la tierra. The fish need the El water. pez necesita el agua. And a man needs Y God. por lo tanto el hombre necesita de Dios. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. That's why we give an altar call at the end of our services. Por esta razón hacemos llamados al altar al final de nuestros servicios. Because the altar call puts the star back in the sky. Porque el llamado al altar pone a la estrella de vuelta en el It cielo. puts the plant back in the Y soil. retorna a la planta, al subsuelo. It puts the animal back on the Y earth. retorna al animal de vuelta a la It tierra. puts this sea creature back in the Y sea. retorna al pez dentro del mar. It reattaches man back to God. Y retorna al hombre de vuelta a If you're Dios. detached from where you came from, Así que si usted se ha desatado de donde vino, you will die. usted morirá. But if you reattach to where you Pero came si usted from, se vuelve a amarrar you will de live. donde vino, usted vivirá. The fourth law of creation is critical.
La cuarta ley de la creación es crítica. Verse number 27, read it. God created. Verso 27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Read verse 28 Y los also. bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. God is one God, Dios es un solo Dios. and yet he is manifested Y sin embargo, Él se manifiesta as a Father above us. como un Padre sobre nosotros. He is Emmanuel, Jesus, God with us. También es Emmanuel, Jesucristo, Dios con nosotros. And he is the Holy Spirit, God in us. Y también es el Espíritu Santo, Dios en nosotros. He is one God Él es un solo Dios who is seen as a Father above que us. se le puede ver como el Padre sobre nosotros. Jesus, Emmanuel, God with us. Jesucristo, Emmanuel con nosotros. And the Holy Spirit, God in Y us. el Espíritu Santo en nosotros. Wherever a thing came from, Así que de donde vino el ser creado, de la materia prima de donde vino, there are things in it hay componentes en él based on where it came from. basado de la materia prima de donde vino. So God, who is one, Así que Dios, que es uno, has three expressions: tiene tres expresiones: the Father, Son, and the Holy el Ghost. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. When God creates man in verse number 27, Y cuando Dios creó al hombre en el verso 27, he brings forth this male and female. Él trajo a este varón y hembra, lo creó. Every man Todo hombre has a component in him tiene un componente en that él, he can be a man, donde él puede ser un hombre, a husband, un esposo and a father. y un padre. Every female Toda mujer can be a woman, puede ser una mujer, a wife, una esposa and a mother. y una madre. She's one unit, Ella es una unidad, but she has three functions. pero ella tiene tres funciones. He's one unit, Él tiene una unidad, but he has three pero él functions. tiene tres funciones. Every male Todo varón is a man, es un hombre, is a husband, es un esposo has the potential of being a y father. tiene el potencial de ser un padre. Every female Todo ser femenino is a woman, es una mujer, has the potential of being a wife, tiene el potencial de ser una esposa has the potential of being a mother. y tiene el potencial de ser una madre. Why are they like that? ¿Por qué es así? Because wherever a thing came from, Porque de donde ese ser creado vino, it has components in it tiene los mismos componentes based on where it came from. basado de la materia prima de donde vino. So God brings forth this male and female. Así que Dios trae a nacimiento de su materia prima ese varón y hembra. And in verse number 28, Y en el verso 28 he blesses them los bendice and he says unto them, y les dice a ellos, be fruitful, multiplicaos, which means reproduce after your kind, lo que significa reproducirse, multiply, fructificar, which means increasing your lo numbers, que significa aumentar en número, replenish the earth, llenar la tierra, which means fill it up to its fullest potential. que significa llenarla hasta su máximo potencial, Then it says subdue the earth, y luego dice sojuzgadla, which means if anything raises up against the plan of lo God, que significa que si cualquier cosa se levanta por encima del plan de Dios, we are to crush it, nosotros tenemos que presionarlo, and then we are to have dominion over it, aplastarlo y tener dominio sobre él. which means that we rule over the thing that we just crushed. Es decir, que nosotros tenemos gobierno sobre lo que acabamos de aplastar. God said this to them. Dios le dijo esto a ellos. Some people teach that God never said anything to the woman. Dios dice que algunas personas dicen que Dios nunca le dijo nada a la mujer. But verse 28, Pero verso 28 it says God blessed them, dice que Dios les bendijo and God said to them, y Dios les dijo, be plural, fruitful, fructificad, multiply, multiplicad, replenish the earth, llenad la tierra, subdue the earth, sojuzgadla and have dominion over the y earth. señoread. Have you not read? ¿No acaso no lo habéis leído? So God made them one unit. Así que Dios los hizo uno en unidad, They were male and female, hombre y mujer, varón y hembra, and they were given a dominion mandate from God. y se les dio un mandato de dominio de parte de Dios. Genesis chapter 1, Génesis capítulo 1,
are the headlines. Son, como les dijimos la vez pasada, los titulares. Let's go to Genesis chapter 2 Pero vayamos al Génesis capítulo 2, and verse number 18. en el verso 18, And now we're going to read the fine print. y ahora vamos a leer los pequeños detalles. Because Jesus asked a question, have you not read? Porque Jesucristo hizo la pregunta, ¿acaso no habéis leído? And we are looking at the perfect Y marriage. nosotros estamos mirando aquí al matrimonio perfecto, Marriage before sin. el matrimonio antes del pecado. Read verse 18. Veamos verso 18, capítulo 2. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Here God has said that everything is good in everything that he has created. Acá Dios acababa de decir que todo lo que él había creado era bueno y era bueno. But now when we look in the book of Genesis, Pero ahora cuando miramos en esta parte del libro de in Génesis, chapter 2 verse 18, en capítulo 2, verso 18, for the first time in creation, por la primera vez en la creación, God finds something that is not good. Dios encuentra algo que no era bueno. The next time that those words is not good would be used, La siguiente vez que estas palabras no es bueno y que iban a ser usadas is in Exodus chapter 18 verse 15. es en Éxodo 18:15. And that's when God finds a leader alone. Y ahí es cuando Dios encuentra a un líder que estaba solo His name is Moses. y su nombre era He's Moisés. trying to do everything by Él himself. está tratando de hacer todo por su propia cuenta And his father-in-law tells him, the thing that you do is not good. y su suegro le dice, lo que tú estás haciendo no es bueno. It's never good Porque nunca es bueno to be alone. estar solo. And here the Bible says Y aquí la Biblia dice God's solution que la solución is to make a helpmeet for the man. de Dios a esto que no es bueno era hacerle una ayuda idónea. The word helpmeet La palabra ayuda idónea is a creature that is suitable, adaptable, and appropriate for the man. significa que él iba a crear una criatura que es adaptable, perfectamente adaptable para el hombre. She is going to be his complementary component. Ella iba a convertirse en su complemento suplementario. She is going to make up his lack. Es decir, que ella iba a completar lo que a él le faltaba. At this particular time, En este tiempo en particular, Adam is complete. Adán estaba completo. He is a complete male and female. Él es un ser completo, varón y hembra. He's all one unit. Está en una sola unidad. Every other creature has a male and female complementary component. Sin embargo, toda otra criatura que él veía tenía un elemento masculino y un elemento femenino, But there is hembra no macho. creation that is for Adam. Pero eso no era la forma en que Adán había sido creado. The male and female El varón y hembra, o macho y hembra, are to be complementary components. tienen que ser componentes complementarios. I've discovered something when I look at men and women that are married. Yo he descubierto algo cuando encuentro a un hombre y una mujer que están casados. If a man is quiet, his wife will always be loud. Si el hombre es callado, la esposa siempre será muy bulliciosa. We are complementary components. Somos componentes complementarios. If a man is passive, his wife will always be Si aggressive. el hombre es pasivo, su esposa siempre será agresiva. We are complementary components. Somos componentes complementarios. If a man is very unorganized, his wife will always be very Si el organized. hombre es bien desorganizado, su esposa será siempre bien organizada. We are complementary components. Somos componentes complementarios. If a man won't make decisions, his wife will always be the Si decision el maker. hombre no toma decisiones, si es indeciso, su esposa siempre tomará las decisiones. We are complementary components. Somos componentes complementarios. If a man loves to save all the money, his wife will always love to spend all the Si money. el hombre le encanta ahorrar todo su dinero, a su esposa le encantará siempre gastar todo el dinero. We are complementary components. Somos componentes complementarios. God says, I am going to create a creation Dios dijo, yo voy a crear una criatura, una creación that is going to be suitable and adaptable and appropriate for Adam. que va a ser perfecta, apropiada y perfectamente amoldable a Adán. Read verse 19 and 20. Dice versos 19 y 20, Jehová Dios formó pues de la tierra toda la bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales, ese es su nombre.
The second, Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. The first principle is Adam's looking for a helpmeet. El primer principio es que Adán está buscando por una ayuda idónea. But now the second principle in verse 19 and 20 is the principle of naming. Ahora, el segundo principio lo vemos en estos versos 19 y 20, que es Adán poniéndole nombre a cada cosa. Whenever you name something, Cuando tú le pones nombre a algo, you exercise dominion over it. tú ejercitas dominio sobre eso. You can never name what you do not have authority over. Porque tú nunca le podrás poner nombre a algo que tú no le tienes autoridad. Adam is looking for something that he can call helpmeet or wife. Adán está buscando por algo que él pudiese llamar ayuda idónea o esposa. So a pig walks by Así que un cerdo pasó delante de él and he calls it a pig. y él lo llamó cerdo. When a horse goes by, Y cuando el caballo pasó frente a él, he calls it a horse. él le puso por nombre caballo. When an old bat flies by, Y cuando ese murciélago pasó por arriba, he calls it a bat. él lo llamó murciélago. When he goes down to the sea, he sees a big whale, Cuando se fue al mar, él vio una ballena and he calls it a whale. y él le puso por nombre ballena. When he sees a dog go by, Cuando vio un perro pasar por su delante, he calls it a dog. le puso por nombre perro. And after he names all the creation, Y después de que él le puso nombre a todas las criaturas de la creación, there's nothing he can call his wife. no había nada que él pudiese llamarlo esposa. What God is teaching us as men Y lo que Dios nos está enseñando a nosotros como hombres, is that we can never call our wife a dog, que no podemos nosotros llamarle a nuestra esposa perro a pig, o cerdo a bat, o murciélago a chicken, o pollo, an old snake, ni tampoco ballena, because from the beginning porque desde el principio it was not so. no era así. Have you not read? ¿Acaso no habéis leído? So Adam is exercising his dominion. Así que Adán está ahora ejercitando su dominio. He's looking for a wife, Y él está buscando por una esposa, a helpmeet, una ayuda idónea, but he cannot find one. pero no puede encontrarla. Now Adam has already been named by God. Ahora, Adán ya se le había puesto el nombre, a Dios le había puesto su nombre a Adán. Look with me in Genesis chapter 5 verse 1 and 2. Es lo que dice en Génesis el capítulo 5, versos 1 y 2. Genesis 5, 1 and 2. Go Este es ahead. el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. When God first created the male and female, Cuando Dios creó primeramente este ser inicial, varón y hembra, he called their name Adam. Él le puso por nombre a ellos Adán. Notice that the name Eve Ahora, dense cuenta que el nombre Eva does not get mentioned until Genesis chapter 3 verse 20. no es mencionado hasta el Génesis 3:20, When Adam fell in sin, que fue cuando Adán cayó en pecado. after sin, Adam gave his wife another name. Y fue después de que pecó que Adán le puso otro nombre a su In compañera. 3:20, he calls her name Eve. En 3:20 Adán la empieza a llamar a su compañera Eva, After they had sinned. después que habían pecado. But Genesis 5, 1 and 2 Pero en Génesis 5, 1 y 2 says in the day when they were created, dice que en los días en que ellos fueron creados, God called their name Adam. Dios los llamó a ambos Adán. For from the beginning, Porque desde el principio there were no separation. no había separación. Even when Adam sins, Aun cuando Adán pecó, the male and female come to God's voice. el varón y la hembra vinieron a la voz de Dios. When God says, Adam, Adam, where are you? Cuando Dios dijo, Adán, ¿dónde estás? Both the male and female come Ambos, el varón y la hembra, vinieron. because that was their name. Porque ese era el nombre de ambos. Have you not read? ¿Acaso no habéis leído? They
They were one unit Ellos eran una unidad with one thought, con un pensamiento and they had one name. y ellos tenían un solo nombre. In my culture, En mi cultura it is customary es la costumbre that when a man marries a woman, que cuando un hombre se casa con una mujer, she takes on his name, ella empieza a usar el apellido de él, which is his character, y lo que significa su propio carácter, his nature, su naturaleza and his integrity. y su integridad. So Adam is naming everything, Así que Adán le está poniendo nombre a todas las cosas, but he cannot find anything that he can call his helpmeet. pero él no pudo encontrar nada en la creación que él pudo llamarle mi ayuda idónea. Chapter 2, verse number 21. Ahora 2:21 dice del Génesis: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. This is the principle called the principle of deep sleep. Este es el principio que llamaremos el principio del sueño profundo. Adam is looking for a wife, Adán está buscando por una esposa, a helpmeet. una ayuda idónea. He's named all the animals. Y él ya le puso nombre a todos los animales. And all of a sudden, God causes a deep sleep to fall over Adam. Y de pronto ahora Dios provoca que Adán caiga en un sueño profundo. Sleep is a metaphor for death, Un sueño es una metáfora para muerte, for a man to have a wife. o para que un hombre pueda tener vida. He must die out and redefine every other relationship in his life. Él tiene primero que morir para poder tener vida, redefiniendo todas las relaciones que él tiene en su ser. He will have to redefine his relationship with his mother and father. Él va a tener que redefinir su relación con su padre y con su madre. For Jesus said a man must leave his father and mother and cleave to his Por wife. esta razón Jesucristo dijo: por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre. He must redefine his relationship with every other woman. Así que cuando él muere, él va a tener que redefinir todas sus nuevas relaciones con otras mujeres. He must die out to every one of his Él va girlfriends. a tener que morir a sus antiguas novias o enamoradas. He must die out to every one of his mistresses. Él va a tener que morir también a sus amantes. Adam has to go to sleep. Adán tenía que entrar a un sueño profundo. Sleep is a type of death. Así que el sueño profundo es un tipo de muerte. Now, why did God put Adam to sleep? Ahora, ¿por qué Dios lo puso en un sueño profundo a Adán? God probably put Adam to sleep because he did not need Adam's help. Probablemente Dios lo puso a Adán en un sueño profundo porque seguramente Dios no necesitaba de la ayuda de Adán. If Adam would have been awake, Porque si Adán hubiese estado despierto, he probably would have said, come on, God, él probablemente le hubiera dicho: vamos, Señor, put a little bit more hair on her. ponle un poquito más de pelo, Give her a little bit more chest. dale un poquito más de pechos, Give her a little bit more. dale un poquito más de... So God just put Adam to sleep Así que Dios dijo: mejor me lo ponemos a sueño profundo, Adán, so that Adam would not be trying to help out God. para que Adán no se meta en este asunto. That lets us know that God is the creator of the female. Por esta razón nosotros sabemos que Dios es el creador del ser femenino. And you are called to love your wife, not make your wife. Y usted ha sido llamado para amar a su esposa, no para hacer a su esposa. As the woman is as the man is now asleep, Así que ahora el hombre está en un profundo sueño, dormido. God opens the side of the man. Dios abre un costado de Adán, The first shedding of blood. el primer derramamiento de sangre. Life is in the blood. Porque la vida está en la sangre. For us to have a wife, Para que nosotros podamos tener una esposa, we must be willing to give up some of our life. nosotros vamos a estar primero tener que estar dispuestos a entregar algo de nuestras vidas. And then eventually it will cost us all of our life. Y eventualmente esto nos va a costar toda nuestra vida. Because marriage is a lifetime of shared living. Porque el matrimonio es toda una vida de un compartir continuo, de un dar And continuo. that shared living is based on covenant with God and with our wife. Y ese compartir y dar continuo está basado en un pacto. God then reaches into Adam Así que Dios mete su mano dentro de Adán and he pulls out a rib, y él saca de ahí una costilla,
When he pulls out this rib, Cuando él arranca esta costilla, verse number 22 says he closes up the flesh thereof. verso 22 dice que él cerró la carne que quedó. If he would have left Adam's flesh open, Porque si él hubiese dejado la carne de Adán abierta, Adam would have been a wounded man. Adán hubiese sido un hombre herido. Wounded men wound their wife. Y hombres heridos o magullados herirán o magullarán a sus esposas. An injured man will injure his wife. Un hombre maltratado maltratará a su esposa. A hurting man will hurt his wife. Un hombre adolorido provocará dolores a su esposa. So before he brings him a wife, Así que antes de presentarle a su esposa, God heals up the man, Dios cerró lo que él había abierto. because a healed man will help in the healing process of his wife. Porque un hombre sano ayudará en el proceso de sanidad de su esposa. Have you not read? ¿Acaso no habéis leído? That's why you being in these men's group with this curriculum will help heal you. Por esta razón, ustedes aquí reunidos y estudiando el currículum de la red de hombres, le ayudará a que usted sea un hombre sanado. It makes you a better man, Porque te va a ser un mejor hombre, a healed man. un hombre sano. It makes you a better husband, Te hace un mejor esposo, a healed husband. un esposo sanado. It makes you a better father, Te hace un mejor padre, a healed father. un padre sanado. God then takes the stuff that he took out of Adam Así que Dios tomó esto que él había arrancado de Adán and he makes a woman for the man. y él hizo una mujer para este hombre. God takes a rib from Adam's side. Dios tomó una costilla del lado de Adán. That word rib in the Hebrew is the word selah. Esa palabra costilla en el hebreo es la palabra selah. It means a side section. Significa un costado. God leaves inside of Adam the masculine, Así que Dios le dejó a Adán el lado masculino, but he pulls out the feminine. pero él sacó el sector femenino de él He leaves in Adam the male, y dejó en Adán todo lo de varón, but he pulls out the female. pero arrancó todo el sector femenino. He leaves inside of Adam the disciplinarian, Dejó adentro de Adán el sector disciplinario, and he pulls out of Adam the nurturer. pero arrancó de Adán el sector nutricional. He leaves inside of Adam things that are tough, Él dejó dentro de Adán el sector que era fuerte, firme, and he pulls out of Adam the things that are tender. pero arrancó de Adán el sector tierno. And then from the stuff that he pulls out of Adam, Así que luego de todas estas, de este sector y de estas cosas que sacó, que arrancó de dentro de Adán, he makes him a wife. él le crea a Adán una esposa. He adds all kind of complementary components to her, Y él le añade una serie de componentes complementarios a ella. and then reveals her unto the man. Y luego se la presenta, se la revela al hombre. Read verse 22 and 23. Verso 22 y 23. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. He pulls this side section out of Adam. Así que él quita este sector del costado de Adán. He does not pull a bone out of Adam's head No sacó él un hueso de la cabeza de Adán so that the woman would be above him. para que la mujer no esté encima de él. He does not pull a bone from Adam's foot Tampoco sacó un hueso de un pie de Adán so that the woman would be below him. para que la esposa no esté por debajo de él. He does not pull a bone from Adam's hand Tampoco sacó un hueso de la mano de Adán so that the woman would just work for him. para que la mujer no solamente trabajase para él. He does not pull a bone from Adam's back Tampoco sacó un hueso de la espalda de Adán so that the woman would be behind him. para que la esposa no esté detrás de él, He pulls a bone from Adam's side sino que él sacó un hueso del costado de so Adán that the woman can be with the man. para que la mujer pueda estar
con el hombre. The church is the bride of Christ. A su lado, la iglesia es la novia de Cristo. We are heirs of God, Nosotros somos herederos con Dios joint heirs with Jesus y Christ. coherederos con Jesucristo. We are heirs together of the grace of life. Nosotros somos herederos por la gracia de Dios. Complementary components Componentes complementarios to becoming one new unit. para convertirnos en una nueva unidad. The Bible calls it one flesh. La Biblia lo llama una sola carne. How critical is this in our thinking? ¿Y cuán crítico es esto en nuestra manera de pensar? It's the example that Jesus uses in Matthew chapter 19. Es el ejemplo mismo que Jesucristo utilizó en Mateo 19. Have you not read that in the beginning he made them one flesh? ¿Acaso no habéis leído que en el principio los hizo una sola carne? And so Adam Así que Adán sees this woman mira a esta mujer and he says, she is bone of my bone, y él dice, ella es hueso de mis huesos, flesh of my flesh. carne de mi carne, She shall be called woman y ella será llamada varona because she was taken out of the man. porque ella salió del varón. You cannot be taken out of the man Ella no puede salir del varón unless you were first inside the a no ser man. de que primero estuvo dentro del varón. Isn't it interesting ¿No es esto interesante? that women always know what's going on inside the man, Que las mujeres siempre saben lo que está sucediendo dentro de su esposo, but men have to figure out what's going on inside pero the los woman? hombres siempre tienen que tratar de descubrir qué está pasando dentro de su esposa. That's because in the beginning, La razón es porque en el principio she originated inside the man. ella fue originada dentro del hombre. She is bone of his bone, Ella es hueso de sus huesos, flesh of your flesh. carne de su carne. She knows how to deal with your tough places, Y ella sabe muy bien cómo manejar las situaciones difíciles en ti, your bones, porque tus huesos and she knows how to deal with your soft places, son así y también en tus lugares suaves. your flesh. Tu carne, One unit una unidad, made up of male and female, hecho de femenino y masculino, male and man and woman, hombre y mujer. and their name was Adam. Y su nombre era Adán. Have you not read? ¿Acaso no habéis leído? Well, Bueno. let's read verse 24. Leamos ahora el verso 24 entonces. We're just reading Estamos leyendo simplemente. because Jesus said, have you not read? Porque Jesucristo dijo, ¿acaso no habéis leído? So let's read. Así que leamos. Verse 24. Verso 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. When we read this verse, we see the principle of leaving and cleaving. Cuando leemos este verso, vemos aquí el principio de dejar y unirse. It is critical for a man to leave his father and mother, Es crítico, vital, que el hombre deje a su padre y a su madre for him to cleave to his wife. para que él se pueda unir a su esposa. If he does not leave, Porque si él no deja, he can never cleave to his wife. él no puede unirse a su esposa. Years ago in our church, Acá hay un decir en nuestra iglesia. a man and his wife came to my office. Un ejemplo, un hombre y una mujer vinieron a mi oficina. The wife declared unto me that she was going to seek a divorce. La esposa me declara y me dice, yo voy a buscar el divorcio. I asked her why. Yo le pregunté a ella, ¿por qué? She said, because I cannot do anything to please my husband. Porque ella dijo, porque no puedo hacer nada que le pueda agradar a mi esposo. She says, and I asked him, was that right? Y yo le pregunté, ¿es esto correcto? And he said, yes, sir. Y él me dijo, así es, señor. I asked him, why can't she do anything right? Y yo le pregunté a él, pero ¿por qué ella no puede hacer nada que finalmente te agrade? And he said, because she can't do anything like my mother. Porque ella no puede hacer nada como lo hacía mi mamá. She does not cook like my mother. Ella no cocina como mi mamá. She does not clean like my Ella no mother. limpia como mi mamá. She does not press my clothes like my mother. Ella no plancha mi ropa como lo hacía mi mamá. She doesn't talk to me like my mother. Ella no me habla como mi mamá me habla. And his wife said, I want a divorce. Y su esposa dijo, yo quiero el divorcio. I put my hand up Yo levanté mi and mano I said, no divorce. y le dije, no hay divorcio.
I said the Bible says La Biblia dice a man shall leave his father que and un mother, hombre dejará a su padre y a su cleave madre unto his y wife, se unirá a su mujer, and they two shall be one y flesh. los dos serán una sola I looked carne. at the man Lo miré al hombre and I told him that he had left his mother and father y geographically, yo le dije, tú habrás dejado a tu padre y a tu madre tal vez geográficamente, but he never left his mother mentally and pero emotionally. nunca dejaste a tu madre mentalmente y emocionalmente. If you do not leave, Y si tú no dejas, you cannot cleave. tú no puedes unirte. So I told that couple, Así que yo le dije a esa pareja, I want to see you again. quiero verles una vez más. But then I told him, I want you to bring your mother to the next appointment. Pero yo le dije, pero en esta siguiente reunión que tengamos, le dije a él, quiero que traigas a tu He said, madre. Pastor, Y él me dijo, pero pastor, I have to bring my mother and my wife to the next appointment. yo tengo que traer a mi mamá y a mi esposa en nuestra próxima cita de consejería. And I said, sí, señor. Yo le dije, sí, señor. A few weeks later, during a holiday weekend, Una semana después, durante un fin de semana feriado, his mother and his wife and himself came to the appointment. este hombre con su mamá y con su esposa vinieron a la cita. His mother was a good old Pentecostal mother. Su mamá era una pentecostal de esas clásicas. She loved Jesus. Ella amaba a Jesús, But I found out she was part of the problem. pero yo descubrí que ella tenía un problema. Whenever her son complained about his wife's cooking, Porque cada vez que su hijo se quejaba de cómo cocinaba a su esposa, she would say, come on over and I'll cook for you, son. la mami decía, ven hijito mío, yo voy a cocinar para When he ti. complained about his wife's housework, Cuando él se quejaba de la limpieza en la casa de su esposa, the mother would affirm that she was the best housekeeper. la mami le decía, es que yo he sido siempre la mejor ama de casa. I looked at all three of them Así que lo miré a los tres and I said, it is now time y yo le dije, ahora ha llegado el tiempo for this man para que este hombre to obey the word of God. obedezca la palabra The de Bible Dios. says, Y la Biblia A dice, man must leave el hombre debe dejar his father and mother a su padre y a su madre and cleave y unirse unto his wife, a su esposa, and they two y los dos shall be one flesh. serán una sola carne. I said, I brought you here today, mother, Y yo le dije, mamá, la he traído acá so that your son can kiss you goodbye. para que tu hijo pueda darte el último beso del adiós. I said, go ahead, man. Así que le dije, vamos hombre, bésela. Lean over there and kiss your mother goodbye. Vamos, bésala a tu esposa y dile de una vez chao. The mother started crying. Y la mami empezó a llorar. The wife started crying. La esposa empezó a llorar. The man started Y el crying. hombre empezó a llorar. And he leaned over Y él se inclinó and he said, bye, y mother. dijo, bye mami. Some men in this room today Algunos hombres en esta habitación el día de hoy need to kiss mama goodbye. tienen que darle el beso del adiós a su mami. Because if you do not leave, Porque si tú no la dejas, you cannot cleave to your wife. tú no te podrás unir a tu esposa. Have you not read? ¿Acaso no habéis leído? Our final verse, verse number 25. Y Then we're stopping. We're out of nuestro time. último verso, 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. This is the principle of being naked and not ashamed. Este es el principio de estar desnudo y no avergonzarse. When the first man and woman were married, Cuando el primer hombre y mujer estaban casados, there was nothing hidden. no había nada escondido entre ellos. When you're naked, Cuando tú estás desnudo, there's no place to hide anything. no hay nada que tú puedas esconder. One of the things that damages marriages Una de las cosas que destruye los are matrimonios secrets, son secretos, hidden issues, los secretos, cosas escondidas unrevealed facts. y hechos no revelados. God wants us to come to the place Dios quiere que podamos llegar al lugar that we are naked and not ashamed, donde podamos estar totalmente desnudos y no nos avergoncemos. that we are men of truth, Que nosotros seamos hombres de verdad,
We're men of the light. Que seamos hombres de la luz. We're men that have come out of Que darkness. seamos hombres que hayamos salido de la oscuridad. And we're willing to walk with nothing hidden in our life before our Y que wives. estemos dispuestos a caminar con nada escondido delante de nuestras esposas. We become free from guilt, Porque ahí nos convertimos en personas libres de la culpabilidad, from shame, libres de la vergüenza and from hiding. y libres de estar For escondiéndonos. this cause Porque por esta causa shall a man el hombre leave his father and mother, dejará a su padre y a su madre, cleave to his wife, se unirá a su mujer they two shall be one y flesh. los dos serán una sola carne. And they were both naked and unashamed. Y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Have you not read? ¿Acaso no habéis leído? I want every married man in this room to stand on your Quiero que feet. todo hombre casado en este lugar se ponga de pie. I am going to pray for you, Voy a orar por usted. Todos los hombres casados pónganse de pie. and then Pastor Berger will come and give you instructions. Y luego, una vez que terminemos de orar, el pastor Barriger vendrá y les dará algunas instrucciones. If you are a married man, I want you to pray this with me. Si usted es un hombre casado, quiero que repita esta oración conmigo. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, I have read your word this morning, he leído tu palabra esta mañana. and I am now available Y yo ahora estoy disponible to apply the truth that I have heard. para aplicar la verdad que he escuchado. My wife will be my complementary component. Mi esposa será mi componente complementario. We will be one unit. Y seremos una sola unidad. The place of oneness is the place of power. Porque el lugar de unidad es el lugar del poder. When we have a disagreement, Y cuando tengamos un desacuerdo, we will be quick to reconcile. seré rápido en reconciliar, so that we will not break up the unity of the Spirit and the bond of peace. para no romper la unidad del espíritu de paz. Lord Jesus, today men are putting away their wives. Señor Jesús, hoy en día los hombres dejan de lado a sus esposas, But from the beginning it was not so. pero en el principio yo sé que no era así. Lord Jesus, help me Señor Jesús, ayúdame to be the man, a ser el hombre, the husband, el esposo and the father y el padre that you designed from the beginning. que tú diseñaste en el principio. Holy Spirit, Espíritu Santo, I rely on you confío en ti, to do this work in me que tú hagas esta obra en mí and through me, y a través de mí, in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Now shout the praises of God. Ahora alabe al Señor con todo su corazón. Hallelujah. ¡Aleluya! Father, we thank you for it. ¡Oh, te agradecemos, Señor! Hallelujah. ¡Aleluya! Jesus. ¡Jesús! Thank you, Lord. Gracias, Señor. ¡Aleluya! Fuerte el aplauso al Señor, vamos.